compartirles también sonido. Listo. Ya se ve en mi pantalla, ¿cierto? Creo que sí, ¿cierto? Entonces, bueno, chicos, recordemos que esta sesión hace parte de las competencias que ustedes ven dentro de la fase de evaluación. Estamos trabajando la guía número 8 y más exactamente la competencia ejercer derechos, que es la que termina en el código 1501. En la anterior sesión trabajamos lo que fue el taller y el foro sobre características del trabajo en el contexto local. El ideal es que de hoy hablemos y pues se respondan las actividades correspondientes a informes sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo, foro sobre el convenio colectivo y la libertad sindical, gráficos sobre la negociación colectiva e infografía sobre la huelga. Recordemos que las evidencias en la guía se encuentran a partir de la página número 15. Ahí encontramos la primera que desarrollamos la clase anterior, el taller, seguido del foro, y para las actividades del día de hoy las empezamos a partir de la página 17. Entonces, creo que alguien más se conectó. Sí, listo. Entonces, para retomar como tal la temática y que pues podamos desarrollar las evidencias correspondientes al día de hoy, es importante tener en claro nuevamente lo que es trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. La OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, hace mucho énfasis en estos conceptos para tener claro desde esa perspectiva cuáles son los derechos que tenemos cada una de las personas al momento de ejecutar una labor o una actividad que corresponda pues como tal al ejercicio de ese ámbito laboral. Listo. Listo, entonces la OIT nos dice, primero, trabajo decente es todo aquel trabajo que cualquier persona con su propia voluntad lo desarrolla y que está condicionado bajo las leyes del país que le corresponde, es decir, que está avalado por las leyes y que los puede desarrollar sin ninguna preocupación. Ciudadanía laboral, todas las personas que ya iniciaron como tal su vida laboral, desde aquel joven que está iniciando su proceso de etapa práctica hasta aquella persona que está ya a unos cuantos días de poder pensionarse y disfrutar su pensión por vejez. Derechos individuales, los que tenemos cada una de las personas al momento de ejecutar esas labores dentro de ese contexto laboral, y derechos colectivos, los que no solamente implican a una sola persona, sino a varias dentro de ese mismo contexto laboral. La OIT nos dice que como tal significa contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo, que produzca un ingreso digno. Recordemos que ese ingreso, el ideal es que sea lo suficiente para que pueda satisfacer esas necesidades básicas que tenemos dentro del hogar, la seguridad en el trabajo, todo trabajo que realicemos debe contar como tal con las medidas de salud y seguridad en el trabajo para que pues podamos ejecutar bien nuestras actividades. Si es un trabajo que requiere alturas, pues que tengamos todos los implementos necesarios para no llegar a caernos, o que en caso tal que se llegue a producir una caída, pues que tengamos esos elementos que nos permitan salvaguardar nuestra vida. Si es trabajo de oficina, pues que contemos con todos los elementos necesarios. El escritorio, un buen computador que tenga los programas que necesitamos para poder trabajar, un sitio con adecuada iluminación, una silla ergonómica, todos esos aspectos se deben contar como tal. Protección social para las familias, que esa seguridad social que nosotros pagamos, pues no solamente nos cobra a nosotros, sino también al núcleo familiar que tenemos, y como tal, mejore las perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad. Lo que mencionábamos en la sesión anterior, una persona que tiene las posibilidades de hacer carrera dentro de su empresa, que se siente a gusto, que es una persona que se siente bien remunerada, pues también le va a permitir crecer de manera personal y profesional en los otros aspectos, en esos otros contextos de su vida, y pues va a ser una persona que más fácil se va a poder integrar a la sociedad, va a tener oportunidades de cómo interactuar con otras personas, puede expresar más fácil sus opiniones y participar en decisiones no solamente de ese contexto laboral, sino de los demás contextos.
Recordemos que la OIT tiene exactamente 4 objetivos estratégicos que buscan velar porque esos derechos fundamentales del trabajo pues se cumplen a cabalidad. Primero, crear empleo e ingresos, es decir, que cada empresa como tal va surgiendo pueda estar legalmente constituida y pueda como tal generar esos empleos, esos ingresos dignos a las personas pues que están dentro de ese mismo contexto. Garantizar los derechos de los trabajadores, que no solamente las empresas cumplan, sino también el gobierno haga su función de regulador para revisar que tanto los derechos como deberes que tienen tanto las empresas como los empleados pues se lleven a cabalidad y haya un clima organizacional excelente o muy adecuado dentro de ese contexto. Extender, la protección social, lo que les mencionaba hace un momento, que no solamente pueda cubrir al trabajador, sino a su núcleo familiar y promover el diálogo social. Ese diálogo social, recordemos que son 3 pilares fundamentales los que existen para que se pueda promover ese diálogo. La empresa como tal, es decir, el empleador, quien genera el trabajo, el empleado, quien realiza el trabajo, y el gobierno, que es el que regula que las funciones tanto de empleado como de empleador sean las adecuadas sin vulnerar los derechos del otro. La OIT también nos habla de que hay unos convenios relacionados con la libertad colectiva. Estos convenios nos hablan más exactamente de la función de los sindicatos dentro de todo este proceso o dentro de todo este contexto laboral y cuál es la función real de ellos. Dentro de esos convenios, la OIT maneja como tal un apartado o un libro que se llama Convenios, y en cada uno de ellos vienen las descripciones, características, el paso a paso de cada uno de estos conceptos para que pues se puedan desarrollar de la manera más adecuada. Con el convenio 87 se habla sobre la libertad sindical y la protección del derecho a sindicalización, que quiere decir que cualquier persona que se encuentra dentro del contexto laboral puede generar un sindicato dentro de su empresa o dentro de su gremio, sin temor a que la empresa vaya a tomar represalias directamente contra esta persona. Y el convenio número 98 nos habla sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva, es decir, no solamente de integrarse en un sindicato, sino de hacer parte activa del mismo. Los sindicatos, como les decía ahorita, son organizaciones creadas por los trabajadores para defender y promocionar como tal sus derechos, los cuales deben estar avalados sí o sí por el gobierno local, es decir, por el gobierno de cada país. Los sindicatos existen una gran variedad. Entre los principales están los de empresa, los de industria, los gremiales y de oficios varios. Cada sindicato opera o regula de acuerdo a la funcionalidad de cada uno de ellos. El de empresa está formado solamente por los empleados de esa sola empresa. Ahí se abarcan todas las profesiones, todos los cargos como tal que hayan dentro de la empresa, y es un solo sindicato liderando como tal esa defensa de los derechos de los trabajadores de solamente esa empresa. Cuando hablamos sindicato de industria o por rama de actividad, aquí ya se extiende un poco más, ya no es de una sola empresa, sino de varias empresas que tienen como tal la misma industria o actividad económica, y ya se puede ser a nivel de ciudad, a nivel de municipio, a nivel de región, ya es algo mucho más amplio. Entonces abarca muchas más empresas, abarca muchos más empleados y pues es un nivel de acción mucho más grande. A nivel gremial ya hablamos de algo todavía mucho más extenso, porque hablamos de todos los trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad. Ejemplo, a nivel nacional encontramos FECODE, que es el sindicato de los maestros, los docentes del país. Entonces abarca todas las regiones del país y todos los docentes que están dentro del Ministerio de Educación o que trabajan para el Ministerio de Educación. Y el sindicato de oficios varios, que abarca diversas profesiones, pueden ser similares, de igual actividad económica, de diferente actividad, y es un poco más, es igual que la gremial, es extensa, pero pues aquí ya no solo se trata de una sola actividad, de un solo rol, sino de mucho más amplio. Es decir, es similar al de empresa porque abarca varias profesiones, oficios, especialidades, pero la de oficios varios es mucho más extensa, mientras que la de empresa es solamente de esa empresa como tal, de esa entidad solamente. El sindicato o las personas que hacen parte del sindicato realizan una actividad que se llama negociación colectiva.
Esta negociación colectiva de manera general busca como tal que se respeten o se establezcan 5 acciones principales que buscan velar precisamente porque buscan velar porque se definan como tal esos derechos para cada uno de los trabajadores. Esta negociación colectiva se tiene que dar pues defendiendo como tal esos derechos y lo observamos cada año en los sindicatos más extensos, los sindicatos de nacionalidad, los cuales buscan que haya unas mismas condiciones para todos los empleados. Ejemplo claro, cuando se reúne el sindicato de trabajadores con el gobierno y las empresas a comienzo de año para establecer cuál es el alza que va a tener el salario mínimo legal vigente. Aquí ya no solamente abarca de una sola empresa o de un solo gremio, sino el de oficios varios, este último, para asimismo establecer las condiciones para todas las personas que hacen parte de esa ciudadanía laboral, es decir, que están en ejercicio como tal de una labor profesional o una labor como tal ejecutando un trabajo cualquiera. En esa negociación colectiva se tienen en cuenta 5 aspectos o 5 parámetros. Primero, los salarios, que haya una equidad en salarios, que tanto a los hombres como a las mujeres que están dentro de una misma actividad, de una misma rama económica o una misma profesión, se les pague de la misma manera, teniendo en cuenta ese nivel de educación, experiencia que tienen para el cargo. El tiempo de trabajo, de cuántas horas se van a elaborar diariamente, si se tienen que hacer horas extras, cómo van a hacer el pago de esas horas extras. Y aquí hay que hacer una salvedad, aquí también se incluyen los aprendices que realizan contrato de aprendizaje, el proceso de etapa práctica. Se supone que el mayor tiempo que se puede realizar de proceso de etapa práctica a nivel semanal son 48 horas, pero esas 48 horas no se pueden realizar más de 8 horas diarias y se debe tener en cuenta la edad del aprendiz, las condiciones en las que entra a realizar ese proceso de etapa práctica del aprendiz y asimismo se desarrolla cierto tipo de horas. Ejemplo claro, para los aprendices que son menores de edad, es decir, menos de 17 años, son aprendices que van a desarrollar de 6 a 7 horas diarias de proceso de etapa práctica en su proceso como tal, ¿cierto? En el desarrollo de este proceso. Pero pues un aprendiz que ya tiene de 18 en adelante ya desarrolla como tal las 8 horas diarias. Entonces, eso se debe tener en cuenta en el momento que se inicie el proceso de etapa práctica. También se debe tener en cuenta la formación, la capacitación profesional. En algunas empresas sí se realiza este proceso para que los empleados puedan hacer carrera, es decir, para que puedan ascender dentro de la misma empresa, pero el ideal es que todas las empresas realicen ciertos tipos de capacitaciones. ¿Para qué? Para que las personas no solamente cuenten con ese saber previo que ya llegaron a ejecutar sus actividades, sino lo puedan ir renovando cada año. Todo lo concerniente a salud y seguridad en el trabajo, concerniente a la entrega de la dotación, las capacitaciones requeridas para ello, la debida supervisión, la debida revisión del tema. Y como tal, la parte de la igualdad del trato, es decir, el clima laboral que se maneja en cada una de las empresas, de cómo se están estableciendo las actividades, las reglas de juego, de si hubo un conflicto entre compañeros o entre jefe y empleado, cómo se está manejando, para que pues haya una armonía dentro de la ejecución de sus trabajos. Entonces, la negociación colectiva trata sí o sí de regular estos 5 aspectos para que pues todo lo concerniente a los derechos del trabajo pues sean respetados. Dentro de la negociación colectiva existen algunos niveles de negociación. Estos niveles de negociación van muy de la mano del tipo de sindicato que se esté realizando. Si es un sindicato de empresa, pues se hace una negociación de empresa, ¿cierto? En el cual, pues como lo mencionábamos anteriormente, puede ser de una sola categoría, de una sola área de trabajo, puede ser de todas las áreas como tal, y asimismo pues se va a desarrollar la negociación. Si es un sindicato por rama de actividad, pues también de esa misma manera se van a llevar los niveles de negociación, donde solamente las personas de una actividad en específico son las convocadas para poder revisar cuáles son los derechos que fueron vulnerados y poder mediar con la empresa. Y como tal, la última que son a través de las negociaciones gremiales, que tiene que ver también pues con el sindicato gremial,
y pues se aplica solamente cuando son trabajadores que desempeñan una misma profesión, oficio o especialidad en diferentes empresas. Esa negociación colectiva tiene una serie de etapas. El ideal es que solamente tenga 2 etapas, negociación y conciliación. Pero en algunos casos se llega hasta el punto del arbitraje o huelga o se puede llegar a extender mucho más. ¿Qué sucede? Para que se dé una negociación colectiva tiene que haber sí o sí una vulneración de derechos, ya sea en un solo trabajador o en varios trabajadores. Entonces, cuando se presenta esa vulneración de derechos, los trabajadores van hacia el sindicato, comentan la situación que se presentó y de ahí se genera un pliego de peticiones. Cuando ya se genera ese pliego de peticiones, es el sindicato el que representa a los trabajadores y entra esta primera etapa de la negociación colectiva. Es donde se asientan en la mesa representantes de la empresa y representantes del sindicato con ese pliego de soluciones buscando como tal que haya una concertación y pues que como tal los trabajadores sean beneficiados. Entonces, esa es la primera etapa de esa negociación. Cuando pasa esto, pueden presentarse 2 cosas, que efectivamente la empresa reconozca que hubo un error, que hubo una vulneración de derechos y acepte ese pliego de peticiones, por lo cual esta conciliación, este segundo paso, pues es aprobado y como tal se procede a generar un acta en el que se aceptan las condiciones, en el que se establecen ciertos parámetros de cómo se va a subsanar la situación y queda hasta ese punto la negociación. Pero puede pasar que al momento de sentarse en esa mesa, las 2 partes negociadoras, la empresa diga que no está de acuerdo, que no le parece o no está conforme con ese pliego de peticiones y decide no conciliar, es decir, rechaza ese pliego de peticiones. Entonces, esa primera conciliación no funcionó, el sindicato está obligado a dar esa información a esos empleados o a esos trabajadores que sufrieron esa vulneración de derechos y es ahí donde estas personas, los trabajadores, pueden resolver hacer una huelga, quedarse inquietos, no hacer nada y como tal dejar que la empresa deje las cosas en la manera en las que se encuentran, o hacer una huelga para hacer presión y exigir que la empresa haga esa restitución de derechos que fueron vulnerados en su momento. Esta huelga puede hacer precisamente eso, que la empresa sienta presión de los trabajadores y acceda como tal a una nueva mesa de conciliación, se establezcan los parámetros bajo los cuales se va a llegar, pues valga la redundancia, precisamente a esa conciliación, o puede suceder que la empresa no le interese, la empresa no se inmute y como tal esa huelga se prolongue más tiempo. Cuando las huelgas se prolongan mucho tiempo y no hay una conciliación directa entre la empresa y el sindicato, tiene que entrar a mediar el gobierno, ese tercer actor dentro de todo el proceso laboral. Entonces, ahí cuando ya entra el gobierno, ya las 2 partes anteriores, tanto empresa como sindicato, ya no tienen voz ni voto. Ya el gobierno es el que entra, revisa la situación, revisa cuáles fueron los derechos vulnerados y cuáles son las peticiones que tienen cada una de las partes. Y es el gobierno el que toma la decisión de cómo se deben restituir esos derechos. Ya cuando el gobierno toma esa decisión y hace esa restitución de derechos, se termina la negociación colectiva. Entonces, como les decía hace un momento, puede que la negociación colectiva tenga un proceso bastante corto cuando la empresa asume el proceso y hace la restitución inmediata de los derechos, o se puede alargar mucho más cuando la empresa no quiere mediar, no quiere solucionar con el sindicato y en últimas el gobierno es el que tiene que entrar a definir la situación. Entonces, como puede que tenga 3 pasos, como puede que solamente sean 2, negociación y conciliación, o como puede que tenga que intervenir el gobierno, ya sería un cuarto punto o una cuarta etapa, para que se dé como tal esa negociación. ¿Clara la temática hasta acá, chicos? ¿O tienen alguna pregunta? Bueno, parece que está claro, ¿cierto? Entonces, para la primera evidencia... Profe, está claro. Listo. Para la primera evidencia nos dice que hay que hacer un informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. Acá nos dice que como tal se debe consultar una información. Acá nos dice que observar la presentación del video trabajo decente que está en el componente formativo, es decir, en el material de apoyo. Y una vez se vea ese video hay que responder estas preguntas que se encuentran acá.
Luego nos dice que hay que leer el documento, el ciudadano es un ser político, este párrafo que se encuentra acá, y una vez leído ese párrafo, responder estas preguntas que se encuentran acá, estas 3 preguntas. Luego de ello, leer el componente, el material de apoyo, derechos fundamentales del trabajo para resolver las siguientes 3 preguntas. Y con ese mismo material de trabajo, material de lectura, tienen que responder estas otras preguntas. De ahí nos dice, en este enlace hay una cartilla, se leen esa cartilla y resuelven estas otras preguntas. Entonces, el documento al ser un informe es la respuesta de todas esas preguntas que hay de la lectura de los documentos que nos solicita la guía y se entrega como tal en formato PDF. Aquí nos dice que la extensión mínima de la actividad son 3 páginas a entregar. Realmente es bastante tedioso, muchísima información, por lo cual para las personas que se encuentran conectadas en la sesión lo vamos a trabajar a través de este quizzes, lo vamos a desarrollar en línea, vamos haciendo y pues sale la pregunta, la respondemos y hacemos la retroalimentación de la misma teniendo en cuenta las preguntas y los conceptos que aquí también nos están solicitando. Entonces lo vamos a realizar de una manera más resumida, más concreta, pero pues que igual nos quede una enseñanza de la misma. Entonces les voy a compartir el link para que puedan ingresar, o en caso de que no puedan ingresar con el link, leen el QR, que ya se los voy a mostrar también, para que puedan ingresar. Intentan primero con el link, si no, escanean este QR para que les puedan dar acceso. Hay 6 personas conectadas, listo. Nos falta solo que se conecte una persona. Listo, ya están los 6. Ok, entonces vamos a iniciar. Yo voy colocando la pregunta, se las leo y de acuerdo a lo que ustedes consideren van respondiendo. La pregunta dice, ¿qué es trabajo decente? A, factor clave para alcanzar una globalización justa y reducir la pobreza. B, desarrollo una actividad sin discriminación de cualquier tipo. C, permite el desarrollo personal y profesional. D, todas las anteriores. Yo creería que es la B, ¿no? Si te funciona la aplicación, dale desde la aplicación para que te quede ahí la respuesta registrada. Hay 4 personas que han respondido, faltan 2. Okay. Bueno, la primera a responder fue Claudia, luego Paula y luego Laura. Muy bien. Entonces, aquí la respuesta era todas las anteriores. ¿Por qué todas las anteriores? Porque primero es un factor clave para alcanzar la globalización, una globalización justa y reducir la pobreza. Es decir, desde que haya un trabajo que nos permita desarrollarnos profesionalmente en aquello que estudiamos, en aquello en lo que somos buenos realizando una labor y que como tal nos pagan bien, pues como tal nos ayuda a reducir esos índices de pobreza y estandarizamos las actividades ya de manera global. La segunda nos dice, desarrolla una actividad sin discriminación de cualquier tipo, lo que hablábamos en la primera sesión. Si evitamos las discriminaciones, pues es mucho más fácil poder acceder a buenos empleos que tengan oportunidad de crecimiento dentro de la empresa. Y como tal, permiten ese desarrollo personal y profesional de cada una de las personas,
lo que hace que como tal todas las tres sean la definición de lo que es trabajo decente. Por ende, aquí la respuesta era de todas las anteriores. Entonces, vamos a mirar la siguiente pregunta. La siguiente dice, ¿cuáles son los principios de trabajo decente? A, libertad de asociación y libertad sindical, la eliminación de la discriminación en materia de empleo. B, la fomentación de la economía informal, un entorno seguro y saludable. C, la eliminación del trabajo forzoso y obligatorio, la eliminación efectiva del trabajo infantil. O D, A y C son correctas. Aquí les doy una pista, eso lo revisamos dentro de la primera sesión, la clase anterior. Vamos a ver, hoy en esta pregunta encabeza Paula, luego Claudia y luego Camilo. Entonces, aquí efectivamente la respuesta era la A y la C. Recordemos que en la primera sesión hablamos de que la OIC tenía 4 principios o estrategias básicas sobre las cuales actuaba, que era la parte de la libertad de asociación y libertad sindical, que lo hablamos hoy en clase, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, que hablamos de todas las posibles formas de vulneración de derechos y que como tal se discriminaba para poder conseguir empleo. La eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, que vimos el ejemplo de las personas que lastimosamente son engañadas y se las llevan como trata de blancas, y la eliminación efectiva del trabajo infantil, donde las empresas tienen unos parámetros establecidos para poder llegar a contratar menores de edad sin llegar a incurrir en faltas que se le generen sanciones. Entonces, por ende, aquí la respuesta también era la D, donde la A y C son correctas. La siguiente pregunta. ¿Cómo definiría trabajo digno? A, genera un ingreso justo y proporciona seguridad social y salud en el trabajo. B, promueve las libertades fundamentales de los trabajadores. C, permite a las personas desarrollar plenamente sus habilidades y contribuir al bienestar común. O D, todas las anteriores. A ver, Paula sigue a la cabeza y luego Paula Guerrero. Muy bien, todos contestaron las que son todas las anteriores preguntas, las definiciones, perdón. Muy bien, chicos. Efectivamente, para que nosotros hablamos de trabajo digno, tienen que cerrar varias características, entre las cuales pues haya como tal ese ingreso justo de que se nos pague realmente lo que merecemos por la ejecución de nuestras actividades y se nos tenga seguro la afiliación a la seguridad social. Que se promueva la libertad, el que el trabajador pueda defender libremente sus derechos y que como tal puedan desarrollar sus habilidades para contribuir en el desarrollo no solamente de la empresa, sino también de la persona. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los elementos que dan origen a un contrato de trabajo? A, identificación del trabajador y del empleador, fecha de inicio y fin. B, compromisos por parte del empleado y del empleador y horarios de labor. C, obligaciones y prohibiciones del trabajador. D, prestación de servicio, subordinación y remuneración. A ver, Paula sigue a la cabeza, muy bien, y subió Camilo. Bueno, acá las respuestas sí ya fueron más divididas. Los elementos que dan origen a un contrato de trabajo siempre van a ser la de la respuesta D, es decir, prestación de un servicio, subordinación y remuneración. En otras palabras, que nosotros desarrollemos una actividad, que es la prestación del servicio,
Subordinación, que hay alguien que manda a realizarlo, es decir, un jefe inmediato, y como tal, una remuneración, es decir, un pago por ese servicio que nosotros prestamos. Entonces, desde que haya esos tres elementos, podemos hablar de que hay un contrato de trabajo, así no sea firmado. Muchos años atrás, cuando no existía la legalidad de los contratos, todos se realizaban de manera verbal. Y esta es la forma como se puede llegar a demostrar que hay un contrato de trabajo sin que esté escrito y que como tal nosotros podamos velar porque nuestros derechos se respeten teniendo en cuenta estos tres aspectos. Cuando hablamos de identificación del trabajador y del empleado, es decir, los datos de contacto de cada uno de ellos, fecha de inicio y fecha de fin del contrato, estamos hablando de las cláusulas que tiene que llevar un contrato de trabajo. Es decir, cuando ya hay un contrato escrito, son cláusulas que sí o sí debe llegar. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar quiénes son las personas que van a realizar las labores, quién va a ser el jefe, quién va a ser el empleado y cuánto tiempo va a durar el contrato. Compromisos por parte del empleado y del empleador, es decir, las funciones de cada quien, de qué actividades va a desarrollar y cómo va a pagar el empleador, a qué está obligado el empleador de cumplir bajo ese contrato de trabajo. Y sobre todo, cuáles son los horarios en los que se van a desarrollar las actividades. La última nos dice, obligaciones y prohibiciones del trabajador hace parte también de las cláusulas que lleva un contrato. Es decir, la A, la B y la C son documentos o son parámetros claves que debe tener un contrato laboral escrito. Pero aquí no solamente nos habla de contrato de trabajo, no especifica que sea solamente trabajo escrito. Por ende, para cualquier tipo de contrato tiene que existir la prestación de un servicio, el que yo realice una actividad, el que haya alguien que me manda a realizar esa actividad, es decir, un jefe inmediato, una subordinación, y como tal que se me genere un pago por realizar esa actividad, es decir, una remuneración. Por ende, aquí la respuesta era la número 3, la 4, perdón, la parte D. Vamos con la siguiente. Dice acá, para que sean reconocidos los derechos laborales, debo tener siempre un contrato de trabajo por escrito, verdadero o falso. Se nos sigue Paula a la cabeza, muy bien. Bueno, creo que hay dos personas que no escucharon la explicación que di hace un momento. Efectivamente, para que se puedan reconocer esos derechos laborales, no necesariamente tiene que haber un contrato escrito. El contrato puede ser verbal y desde que tengamos cómo dar a conocer o cómo demostrar que hicimos una actividad, que alguien nos la mandó a hacer y que nos pagaron por ella, con esos tres aspectos podemos demostrar que hubo un contrato de trabajo y podemos hacer defender esos derechos laborales que tuvimos bajo ese contrato, así no sea escrito. Entonces aquí la respuesta era falsa. Vamos con la siguiente. ¿Cree usted que es posible pactar con su jefe el pago total de su salario en especie, es decir, con mercancía y no en dinero? ¿Verdadero o falso? Paula sigue la cabeza, sigue Paola y luego Camilo. Muy bien. Aquí efectivamente falso, que es el ideal, chicos. Anteriormente, cuando era la época de la esclavitud, los jefes se encargaban de pagar en especie. ¿Qué sucedía? Al esclavo le pagaban dándole un techo, dándole comida, dándole como tal los implementos básicos que necesitaba ese esclavo para poder sobrevivir. Eso pasaba en la época de la esclavitud porque se creía que se tenía un control total sobre las demás personas, cosas que hoy en día sabemos que no puede ser así, porque estamos vulnerando los derechos de las personas no solamente a nivel laboral, sino sus derechos en general.
Hoy en día se supone que nosotros trabajamos para poder suplir las necesidades básicas que tenemos. Necesidades básicas como tener un techo, tener alimentación, tener vestuario, poder tener la parte de salud, educación, transporte, todo lo que requerimos como tal para tener un mínimo básico vital. ¿Qué sucede? Si a nosotros nos pagan en mercancía, pues no vamos a poder suplir esas necesidades básicas porque esa mercancía pues no es intercambiable tan fácilmente como lo es el dinero. Por eso los pagos en su totalidad tienen que ser en dinero. ¿Para qué? Para que cada persona que labora pueda distribuir ese dinero bajo las condiciones que más considere apropiadas y asimismo pueda satisfacer esas necesidades básicas que tiene. Una cosa muy diferente sería que de manera anticipada se pactara con el jefe el pago en mercancía, pero una mínima parte del sueldo y la otra en efectivo. Eso se puede manejar, pero no nunca el jefe puede pagar el total del salario en mercancía, porque entonces está vulnerando los derechos a la persona para que pues pueda tener un mínimo vital pues aceptable. Entonces por eso aquí la respuesta es falsa. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿su jefe le puede cambiar las condiciones de su contrato de trabajo después de firmado? ¿Verdadero o falso? Muy bien, siguen en la cabeza los tres compañeros. Efectivamente es falso. ¿Qué pasa? En teoría se supone que no pueden cambiar esas condiciones, por eso es que existen los contratos laborales escritos. ¿Para qué? Para que lo que se pacta allí se respete durante el tiempo en que dura el contrato. Si el jefe o nosotros queremos cambiar nuestras condiciones del contrato, tenemos que hacer un otro sí a ese contrato, así se llama el documento, para poder hacer las modificaciones y ahí sí empezar a valer el contrato bajo esas nuevas modificaciones. Pero si esas modificaciones que solicita el jefe o no las quiere poner a valer en este momento, pues no son válidas, no son legales, porque se supone que para eso hay un contrato escrito con todas las cláusulas que requiere bajo el funcionamiento, derechos, deberes de cada una de las partes y pues no es legal que se cambien las condiciones de un momento a otro. Eso en la teoría, pero pues sabemos en la práctica que muchas veces sucede estas situaciones y pues hay que tener en cuenta que es algo ilegal y se están vulnerando los derechos del trabajador. Cuando somos víctimas de este tipo de situaciones, ahí es donde podemos empezar a apelar por nuestros derechos para que sean restituidos y pues nuestro contrato siga siendo vigente bajo las condiciones iniciales que se pactaron. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son las prestaciones económicas y sociales a que tiene derecho con un contrato de trabajo? A, prima de servicios, cesantías, intereses sobre cesantías y vacaciones. B, subsidio por incapacidad temporal, indemnización por permanente o parcial. C, pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes y auxilio funerario. D, todas las anteriores. Vamos a mirar las respuestas. Bueno, acá las respuestas están divididas, aquí todas realmente son acertadas. La cuestión o lo que debemos tener en cuenta es dependiendo del tipo de contrato, pues podemos acceder a todas o solamente a algunas de ellas. Cuando nosotros tenemos un contrato por nómina, es decir, cuando todo nos lo paga directamente la empresa, sí podemos acceder a una prima de servicios, a unas cesantías, a intereses sobre esas cesantías y a vacaciones. En un contrato por prestación de servicios no tenemos estas garantías, esos beneficios no existen para un contrato de prestación de servicios. Subsidio por incapacidad temporal, indemnización por permanente o parcial, sí es válido en cualquier tipo de contrato de trabajo.
¿Qué sucede? Que cuando se es por nómina, toda la parte del papeleo, el proceso, lo realiza directamente la empresa nos paga a nosotros y la empresa hace el trámite con la EPS o la ARL para poder cobrar esa indemnización, esas incapacidades y poder pagarle al empleado. Cuando es por prestación de servicios, el empleado es el que directamente hace toda la gestión para poder recibir ese subsidio por incapacidad. Pensión de invalidez, pensión de sobreviviente y auxilio funerario se recibe en cualquier tipo de contrato de trabajo y pues ya sucede cuando, bueno, pensión por invalidez, cuando ya se pierde el 50% de la capacidad laboral y esto puede suceder a través de una enfermedad que adquirió la persona, ya sea una enfermedad común o enfermedad de trabajo o un accidente sufrido dentro de su tiempo de cotización. Se hace como tal después de los 540 días de incapacidad, se hace la valoración y si la persona tuvo una pérdida de su capacidad laboral del 50% o más, ya es una persona que puede solicitar su pensión por invalidez, ya sea contrato de nómina o contrato por prestación de servicios. Pensión de sobreviviente la puede obtener cualquier persona que haya sido dependiente económico de una persona que ya tenía una pensión, que ya estaba disfrutando una pensión. Digamos, Pepito Pérez era una persona que tenía su pensión, por X o Y situación de la vida falleció y esa pensión que él disfrutaba le puede quedar a la esposa o le puede quedar a los hijos que eran menores de edad o que cuentan con una condición de discapacidad y por ende pues requiere de esa ayuda económica. Y pues el auxilio funerario para Pepito Pérez, que ya contaba con esa pensión y pues lastimosamente falleció. Por ende, aquí la respuesta eran todas las anteriores. ¿Qué sucede? Que se debe tener en cuenta pues el tipo de contrato para así mismo saber si se cuenta con todos los beneficios o solamente uno de ellos. La última pregunta nos dice, ¿cuáles son los derechos laborales más vulnerados? A, salario justo, seguridad social. B, contratación y estabilidad. C, exceso de jornada y despidos injustificados. D, A y B son correctas. Muy bien, Paula siguió en la cabeza durante todo el proceso. Listo, aquí las respuestas, dos personas cayeron en la trampita, las respuestas eran la A y la B. Salario justo, seguridad social, son derechos que tenemos dentro de los trabajadores y pueden ser vulnerados. Contratación y estabilidad también son esos derechos que pueden llegar a ser vulnerados. Exceso de jornada y despidos injustificados ya es la causa de en que se vulneran los derechos. Por ende, esta última, la C, no era correcta. Ya esto es como tal la vulneración del derecho. Y esos son los derechos que se tienen dentro de un contrato de trabajo. Por ende, aquí la respuesta era la A y la B. Vamos a mirar entonces cómo quedamos en el ranking. ¿Quiénes fueron las tres personas que quedaron? Pues muy bien, felicitaciones a Paula que quedó en el primer lugar, en el segundo quedó Paula Guerrero y en el tercero quedó Camilo. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para la evidencia, van a tomarle pantallazo a este recuadro donde aparezcan directamente su nombre y esto es lo que van a subir a plataforma. Entonces, este es el primer pantallazo. Vamos a ver si me lo permite subir acá directamente para que ustedes lo puedan tener. Sí. Vamos a ver acá. Ay, no me muestra. 2, 4, 5. Me falta una persona, pero no me lo permite ver. ¿Quién me falta acá? Está Paula, está Paola, Camilo, Valentina. Creo que falta Jean-Claude Hurtado. Falta yo. Sí, porque no me sale acá tu nombre tan raro.
Y dice que están los 6 participantes, pero solamente me deja ver 5, no me... Ah, ya, acá ya sale. Listo, entonces van a tomar en cuenta ese último pantallazo donde ya salen todos. Y ese pantallazo ustedes lo van a subir acá a la plataforma. Esperemos que se me cerró la plataforma. Ay, está molestando. Entonces acá. Listo, ustedes van a entrar a la plataforma y aquí donde dice informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo, es donde vamos a cargar ese pantallazo y ya con eso validamos la evidencia. Para tal vez la persona que no se haya conectado, que no estuvo en la sesión, sí tiene que desarrollar todo lo que nos indica la guía del desarrollo de esa evidencia, es decir, realizar las lecturas y responder cada una de las preguntas que solicita la guía para el desarrollo de esa evidencia. ¿Clara la información frente a esta evidencia, chicos? Profe, ¿qué ponen con la evidencia? ¿Se sube? Ah, ¿en dónde se sube? Es que te había escuchado entrecortado, ya te digo. Aquí donde dice informe sobre trabajo decente y ciudadanía laboral. Es decir, en la tercera actividad de la competencia, de las terminadas en 1501. Listo, profe, gracias. ¿Vale? Pues por acá yo voy pinchando a ver si ya nos va apareciendo. Sí, ya ahí están cargando. Listo. Entonces, mientras van subiendo, si lo quieren subir de una vez, vamos hablando sobre la siguiente evidencia. La siguiente nos habla de que hay un foro sobre el convenio colectivo del trabajo y la libertad sindical. En ese foro, que es la cuarta actividad de la competencia, voy acá a pincharle y vamos a leer directamente. El foro ya trae un comentario de apertura como tal. Dentro de esa apertura del foro hay unas indicaciones a seguir. Entonces nos dice, primero analiza la información sobre el convenio colectivo de trabajo y la libertad sindical que se encuentra dentro del componente formativo, es decir, dentro del material de apoyo frente pues a lo que ya les expliqué de lo que es la libertad sindical y pues como tal la negociación colectiva. De ahí ustedes tienen que dar respuesta a estas preguntas. Una vez ustedes dan respuesta a esas preguntas, comparten como tal su punto de vista, es decir, las respuestas de esas preguntas, y cuando algún compañero ya haya hecho su aporte, ustedes hacen la retroalimentación de ese aporte del compañero. Es decir, si están a favor o en contra de lo que escribió el compañero, teniendo en cuenta siempre las reglas de etiqueta. ¿Qué quiere decir las reglas de etiqueta? Que siempre escribamos con respeto hacia la otra persona, que escribamos de una manera adecuada, que tengamos una buena redacción y pues así participamos dentro del foro. ¿Preguntas frente al foro, chicos? ¿O está claro el foro? Profe, Profe, Primero Camilo y luego Paola, ¿listo? buenas noches, profe. Tengo entendido que toca responderlas y después opinar Es la respuesta de un compañero. correcto, sí señor. Ah, ok. Gracias, profe. Vale, Paola. no, profe, era lo mismo que iba a Ok, preguntar. listo, perfecto, vale. Entonces, esa segunda, pues como es el foro, pues se realiza de manera individual, ¿cierto? Entonces, en este momento no lo vamos a trabajar, sino ya se deja para participación de cada uno de ustedes en el momento que tenga el tiempo, desarrolla las preguntas y pues hace la retroalimentación al comentario que realicen los demás compañeros. La cuarta evidencia, o la tercera evidencia de este segundo resultado de aprendizaje, nos dice que hay que hacer un gráfico sobre la negociación colectiva. Esta evidencia es bastante corta. Nos dice que como tal tenemos que hacer la lectura del componente formativo, del material de apoyo, y pues con todo lo que ya hemos hablado acerca de negociación colectiva, responder estas 4 preguntas. ¿Qué tipos de negociación existen? ¿Cuáles son las características de la negociación colectiva? ¿Cuál es la finalidad? Y que promueve la OIT con respecto a la negociación colectiva.
Entonces, como son 4 preguntas, lo vamos a hacer de una manera pues, grupal, de una manera concisa, y lo vamos a trabajar dentro de la sesión. Entonces, aquí les acabo de compartir un enlace de un Canva, ya lo voy a abrir también acá y les voy a dar apertura para que puedan ingresar y ya les explico cómo lo vamos a desarrollar. Hay 2, 4 y 6 personas y este es para 5. Listo, acá ya les acabo de dar ingreso para que puedan entrar a revisar el Canva. Listo, bueno, entonces si ya están aquí dentro del Canva, se van a dar cuenta que hay varios aspectos acá a tener en cuenta, ¿cierto? Entonces, primero nos dice que qué es la negociación colectiva, luego los tipos de negociación que existen, aquí entre paréntesis les dejo que es directamente la clasificación. ¿Por qué? Porque ustedes van a encontrar muchos tipos de negociación colectiva. Luego, cuáles son las características de la negociación, cuál es la finalidad de la negociación colectiva y qué promueve la OIT con respecto a la negociación colectiva. En ese momento en la clase hay 6 personas conectadas, pero pues hay 5 puntos nada más. Entonces vamos a este punto a modificarlo y vamos a poner que se escriba las negociaciones colectivas que tal vez han sido más importantes o las más llamativas dentro del país. ¿Listo? ¿Para qué? Para que pues podamos participar todos y pues podamos desarrollar esta actividad en conjunto. ¿Les parece? Sí, señora. Entonces acá habilito este otro punto en el cual pues vamos a buscar, eso sí, la información ustedes la pueden buscar ya sea del mismo material de apoyo que está en la plataforma o ustedes pueden buscar la información por internet y van respondiendo cada uno de los puntos. Entonces, ¿quién toma el de qué es la negociación colectiva? Yo, profe. Paola Guerrero. Listo, Paola. Entonces tú haces acá la definición y en la parte de abajo escribes tu nombre para saber que efectivamente pues fuiste tú la que diligenció ese punto. ¿Listo? Ok, profe. ¿Qué tipos de negociación existen? Profe, ¿Quién lo toma? Porque no estoy bien. Camilo, listo. Alguien me estaba hablando ahorita, pero es que no alcancé a ver quién era. ¿No? Listo. profe, le estaba diciendo si podía coger la de finalización de la negociación colectiva. Listo. Perfecto. Tú la puedes tomar. ¿Cuál es la finalidad? Listo. ¿Cuáles son las características de la negociación colectiva? ¿Quién la toma? Yo, profe. Listo, Paula, ok. Listo, la finalidad ya la escogieron. ¿Qué promueve la OIT con respecto a la negociación colectiva? Yo, profe. Yo, profe. Claudia, listo. Sí, señor. Y entonces, creo que nos falta solamente Laura, si no estoy mal. Entonces buscas por internet cuál es la negociación colectiva más reconocida, es decir, en cuál proceso fue como el más llamativo a nivel de Colombia y ese es el que vas a colocar ahí. ¿Listo? Listo. Recuerden que después de que hagan pues su aporte, van a escribir en la parte de abajo su nombre, así como lo puso acá Paula, para que pues ustedes pues tengamos la evidencia de que diligenció cada uno de ustedes. ¿Listo? Son las 9 de la noche. ¿Les parece unos 10 minutos para que desarrollemos esa actividad o muy poco tiempo? Está bien, sí, señora.
Listo. Entonces les dejo el espacio para que puedan trabajar. Igual cualquier duda, yo estoy aquí pendiente.
Creo que ya terminaron, ¿cierto? Sí, señora. Listo, entonces, bueno, creo que hay un compañero que todavía no ha terminado, entonces mientras vamos a ir socializando la actividad. Entonces, Paola, porfa, cuéntanos qué encontraste de qué es la negociación colectiva. Bueno, profe, la negociación colectiva es el proceso mediante el cual los trabajadores, a través de sindicatos y representantes, se reúnen con los empleadores para discutir y acordar condiciones de trabajo como salarios, horarios, vacaciones, beneficios y normas de seguridad. El resultado de estas conversaciones se formaliza en un convenio colectivo que es un documento legal que obliga a ambas partes a cumplir lo pactado. Exactamente. Y a partir de ese documento es que se empieza a hacer seguimientos para saber si las dos partes implicadas, es decir, tanto la empresa como los trabajadores, están cumpliendo con lo pactado dentro de ese documento. Entonces, muy bien, Paula, excelente información. Eh, en cuanto a los tipos de negociación, ¿ya la información no está completa o te falta todavía? No veo acá el nombre de la persona que le correspondió. Creo que todavía le falta, ¿cierto? Entonces, mientras terminas, recuerda que tienes que colocar tu nombre en la parte de abajo para saber quién diligenció la parte de los tipos de negociación. Entonces, me voy a saltar mientras le terminan de diligenciar. Sí, profe, me toca a mí, pero espere que se me descontroló el computador ya. Dale, tranquilo. Entonces, me voy a saltar a la siguiente y ya ahorita te pregunto a ti. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar, Paula Andrea, cuéntanos por favor cuáles son las características de la negociación colectiva que encontraste. Listo. Como lo decía mi compañera Paola, una de las características es que permite un establecimiento de condiciones laborales mediante el convenio pues colectivo. Esto significa horarios, salarios, temas de capacitación, seguridad y salud en el trabajo. También una de sus características es que para que haya la negociación colectiva debe haber representación tanto de trabajadores, que serían los sindicatos, como del empleador. ¿M? Permite la resolución de conflictos si de pronto no hay algún acuerdo, digamos que se trata de eso, ¿no? De conciliar en un espacio y buscar como un buen término para ambas partes. El diálogo social, que igual está relacionado con eso, el equilibrio del poder, que no de pronto por ser empleadores los trabajadores pierdan sus derechos o no tengan potestad para poder exigir sus derechos. Y pues que también la negociación colectiva hace parte de un derecho fundamental desde la OIT. Exactamente, muy bien. Esa es la principal característica de la negociación colectiva, mediar la situación, pues para que ambas partes, tanto la empresa como los trabajadores, sean beneficiados y se respeten esos derechos fundamentales. Muy bien, Paula, muchas gracias. Listo. Camilo, ¿ya estás listo? Sí, señora, profe. Ok, perfecto. Entonces cuéntanos, por favor, cuáles son los tipos de negociación que encontraste. Ok, negociación competitiva o distribuida. Cada parte defiende intensamente sus posiciones iniciales. El objetivo es obtener la mayor parte posible del pastel de las condiciones laborales. A menudo implica un tira y afloja donde cada lado cede en algo para conseguir lo que más le importa. La otra es negociación colaborativa o integrada. Las partes trabajan para encontrar una solución que sea beneficiosa para ambas. Se prioriza la cooperación y la búsqueda de acuerdos mutuamente ventajosos. Este tipo de negociación fomenta un ambiente de respeto mutuo y promueve una mayor productividad al motivar a los empleados. Muy bien, Camilo, muchas gracias. Aquí algo que podemos complementar de la información es que recordemos que de la negociación colectiva existen muchísimas, pero hay como una especie de clasificación para que nosotros podamos visualizarlas y entenderlas un poco mejor. Están por nivel de aplicación, por enfoque o estrategia, hay por tipos de negociación. Las dos que nos acaba de mencionar Camilo hacen parte del enfoque o estrategia.
Hay algunas que, por ejemplo, son de nivel de aplicación, que si es a nivel nacional, si es por sector productivo, si es directamente por empresa. Dentro de las mismas de estrategia están las dos que nos mencionaba Camilo, la competitiva y la colaborativa. También está la integradora, la concesional, la de nivel de productividad. Y en cuanto a las de negociación, están la centralizada y descentralizada. Entonces existen varios tipos de negociación para que pues podamos reconocerlas y pues saber cada una cómo actúa. Digamos que a pesar de que existen diferentes tipos de negociación, pues todas siempre van basadas a que haya una resolución de los conflictos, que se solucionen aquellas situaciones, problemas que se armaron dentro de la empresa o aquellos derechos que se fueron vulnerados como tal. ¿Cuál es la finalidad de la negociación colectiva? Valentina, cuéntanos, por favor. Buenas noches. Pues yo traté de sacar las finalidades centrales y las que encontré fueron, primera, regular las condiciones laborales. Esta finalidad permite que los trabajadores acuerden de forma conjunta aspectos como salarios, como jornadas de trabajo, como descansos, prestaciones, condiciones de salud y seguridad. De esta forma, pues se establecen condiciones justas y claras para el trabajador y pues para el empleador. El segundo punto es garantizar derechos sindicales. Esta finalidad promueve el derecho de los trabajadores a organizarse y a sindicalizarse y a que sus representantes sean reconocidos y escuchados en el proceso de negociación. La tercera es promover el diálogo y la concertación. Esta finalidad fomenta una cultura de diálogo entre empleadores y trabajadores, reduciendo los conflictos laborales al permitir canales canales institucionalizados para discutir pues diferentes acuerdos. La cuarta es defensa de los intereses comunes. A través de esta finalidad, el sindicato y otros representantes pueden unir como sus fuerzas para mejorar pues, colectivamente su situación laboral frente al poder del empleador. La 5 es restablecer o fortalecer la justicia social. Esa finalidad busca mitigar las desigualdades que existen en la relación laboral, pues dado que los trabajadores muchas veces están en una posición de menor poder frente pues al empleador o al jefe. Esta negociación colectiva permite equilibrar ese poder mediante acuerdos, ¿no? La sexta, solución pacífica de conflictos laborales. Esta finalidad permite que los choques entre empleadores y trabajadores pues se resuelvan de manera dialogada, evitando pues huelgas o litigios prolongados. Y la séptima es cumplimiento de estándares mínimos y respeto al marco legal. Y esta pues tiene mucho que ver con la próxima, porque es a través de la negociación colectiva se pueden consolidar mejoras sobre los mínimos legales y pues siempre se tiene que ver pues la constitución política, las leyes y los convenios internacionales, como lo que ahorita van a hablar de la OTI, ese tipo de convenios. Y ya, eso fue todo lo que encontré. Muy bien, Valentina, muchísimas gracias. Listo, vamos entonces con Jean-Claude. ¿Qué encontraste de qué promueve la OIT con respecto a la negociación colectiva? Buenas noches. Bueno, la OIT, Organización Internacional del Trabajo, promueve la negociación colectiva como un derecho fundamental de los trabajadores y empleadores para mejorar sus condiciones laborales y fortalecer el diálogo social. Entre esas está el derecho a la negociación colectiva como parte esencial de la libertad, la igualdad de oportunidades en la negociación, evitando prácticas de discriminación o represalias contra quienes participen. El uso de la negociación colectiva
como un medio para resolver conflictos laborales de forma pacífica. Correcto. Esas Igual son algunas de las negociaciones con las cuales la OIT colectiva nos ayuda. Ok, muchísimas gracias. Igual recordemos que efectivamente la OIT actúa como ente regulador. Por lo general, solamente dentro de la negociación colectiva entran tres elementos, tres personajes. Las empresas, los trabajadores a través del sindicato y como tal el gobierno, ¿cierto? Están esos tres como tal. ¿Qué sucede? La OIT busca o revisa como tal, regula que esos tres personajes se comporten de la manera más adecuada para que siempre se respeten los derechos de cada uno de ellos, principalmente de los trabajadores, y que cuando hay una vulneración de derechos se haga todo bajo los parámetros que ellos establecieron, los cuales se manejan de manera internacional. Entonces, son los mismos derechos para todas las personas en cualquier rincón del mundo y como tal la OIT es la que busca que esos derechos se mantengan, prevalezcan y pues se genere como tal esa restitución de derechos en caso de ser violentados. Por último, Laura, cuéntanos por favor cuáles son esas negociaciones colectivas que pues hasta el momento han sido como las más reconocidas. Buenas noches, instructora. Mil gracias. Buscando encontré que la negociación colectiva más reconocida es la que se realiza entre los sindicatos del sector público, del sector minero y grandes beneficios o del Estado. Sin embargo, una de las más emblemáticas y reconocidas en los últimos años ha sido la negociación colectiva entre la Federación Colombiana de Educadores FECODE y el Gobierno Nacional. La negociación colectiva de FECODE es reconocida en Colombia porque representa a miles de maestros del sector público y tiene un gran impacto en la educación del país. Sus diálogos con el gobierno abordan temas claves como salarios, salud, condiciones laborales y calidad educativa. Además, suelen tener mucha visibilidad por los paros y las movilizaciones que se organizan. Exactamente, Laura, muchas gracias. Si nos hemos dado cuenta, realmente a nivel nacional, FECODE es uno de los sindicatos que realmente ha tenido mayor reconocimiento en su actuar, en su ejercicio como tal. Se han tomado muy bien la tarea de representar muy bien a los educadores, hacer que se respeten y se validen los derechos de cada uno de ellos, porque aunque es una misma institución a nivel de país, a nivel como tal de Colombia, a los educadores en muchas ocasiones se les tilda, se les discrimina de acuerdo a la región en la que se encuentran. Entonces la labor de FECODE ha sido bastante fuerte para hacer respetar en cualquier rincón del país los derechos que tienen cada uno de los educadores y pues es uno de los que efectivamente hemos más visto en cuanto a los paros que se han realizado, a las movilizaciones que ellos organizan. Entonces muy bien, Laura. Listo, chicos, entonces ya tenemos la actividad realizada. Lo siguiente que vamos a hacer es vamos a este botoncito que dice compartir, le vamos a dar descargar en tipo de archivo, PDF estándar y le vamos a dar descargar a la página. Entonces, ese documento que ustedes descargan, lo vamos a cargar aquí en la plataforma donde dice gráfico sobre la negociación colectiva. Con ese documento ya estamos validando esa evidencia. Profe, qué pena. ¿Se descarga en qué tipo de archivo? PDF estándar. Gracias. Si alguno tiene dificultades para descargarlo, me avisa para poderle colaborar. Listo, profe, ya lo descargué. Ok, mientras los demás los van descargando, entonces bueno, recordemos que ese lo cargamos acá donde dice gráfico sobre la negociación colectiva. De la competencia, esa sería la quinta evidencia que ya llevaríamos, ¿listo? Va después de foro sobre el convenio colectivo y libertad sindical. La guía nos habla todavía de dos evidencias más. Revisamos, sí, de una evidencia más todavía, la cual es realizar una infografía sobre la huelga, parte de ese proceso de negociación colectiva. Aquí nos dice que como tal, si no sabemos realizar una infografía,
dentro del material de apoyo o dentro del anexo que viene en la evidencia, hay un documento que se llama Construcción Infografía. Ese lo podemos leer para poder saber cómo es ese paso a paso de crear una infografía. Y la evidencia como tal nos pide dar respuesta a estos 3 interrogantes. ¿Qué es el derecho a la huelga? ¿Cuáles son las condiciones para el ejercicio del derecho a la huelga? ¿Y cuáles son las normas nacionales e internacionales que amparan el derecho a la huelga? Dice que máximo 1 o 2 páginas para entregar el documento y eso es lo que debemos presentar de evidencia. Entonces, para que lo realicemos acá de manera grupal, les voy a enviar el enlace de otro Canva para que lo vayamos realizando de la misma manera que hicimos la negociación colectiva. Listo. Ahí ya les di acceso para que puedan ingresar. De la anterior, la de negociación colectiva, ya todos la descargaron, ¿cierto? ¿O falta alguien? Sí, señora, ya. Gracias. Ok, listo. Entonces voy a quitar el acceso de esta para poderla cerrar. Listo. Entonces, si ya estamos, falta alguien acá en la de la huelga, solamente veo 3 personas conectadas. Falto yo. Entonces voy explicando mientras se van conectando. Entonces, esta infografía tiene 2 hojas como tal para desarrollar. Están las preguntas, ¿qué es la huelga? Los tipos de huelga, como para hacerla más completa, le amplía un poco más la información. Entonces, ¿qué es huelga? Los tipos de huelga que existen, el objetivo de realizar una huelga, qué requisitos se deben cumplir para poder desarrollar una huelga, cuáles son las etapas de realización de la huelga, cómo se da por terminada. Dentro de la guía nos solicita también cuáles son las más importantes, perdón, yo agregué esta, de cuáles son las más importantes que se han desarrollado en el país. Esto sí lo pide la guía, cuáles son las normas que la amparan y las prohibiciones. Son 6 personas las que están conectadas el día de hoy, entonces vamos a desarrollar solamente las 6 primeras para que cada uno tenga una correspondiente. Entonces, ¿quién toma la de qué es huelga? Es decir, la definición de huelga. Yo, profe. Camilo alzó primero la mano, te gano en ese sentido. Si quieres, yo cojo la segunda. Tú tomas la segunda, listo, la de los tipos, ok. Gracias. Objetivo de la huelga, ¿quién la toma? Paola Guerrero, listo. Requisitos que se deben cumplir, Laura, ok. Yo, profe. Laura alzó la mano de requisitos, es la misma que me dijo yo, profe, es que no alcancé a mirar. No. Claudia la tiene alzada en este momento, entonces te tocaría la de las etapas. Y nos queda la de cómo se da por terminada la huelga. Creo que nos falta Diana, si no estoy mal. Sí, yo. Listo, Diana. Entonces tú desarrollas la de cómo se da por terminada la huelga. ¿Listo? Listo. Igual son las 9:30. Yo creo que igual también 10 minutos para que pues podamos realizarla, hagamos la retroalimentación y pues podamos terminarla dentro de los tiempos.
Profe, qué pena, es que mi internet está demasiado lento, entonces si me demoro un poquito. Porfa, me tiene paciencia. Tranquila, no te preocupes.
Listo, creo que ya terminaron todos, ¿cierto? Listo, creo que sí. Listo, entonces iniciemos por Camilo. Por favor, cuéntanos qué encontraste de definición de qué es huelga. Eh, Profe, la huelga es el derecho colectivo de los trabajadores a suspender de manera temporal, pacífica y concertada sus actividades laborales como un medio de presión legítimo frente al empleador, con el fin de defender o reivindicar intereses comunes relacionados con las condiciones de trabajo, la negociación colectiva o la protección de sus derechos. Correcto, más que bien definido. Muy bien, Camilo, muchas gracias. Los tipos de huelga que encontraste, Paula, cuéntanos. La verdad encontré mucha información. Sí, existen Entonces, muchísimos. sí, sí, la verdad que fue confundida, pero bueno, de lo que pude encontrar, dice que hay una huelga contractual, que esta se produce como cuando se reúnen los empleadores y los trabajadores y no llegan a un acuerdo y por ende, mediante votación, ellos deciden hacer una huelga y de pronto no llevar como el problema a un tribunal. Encontré una huelga imputable al empleador, que es cuando se viola como el incumplimiento de las obligaciones por parte del empleador, pero que tiene que ser justificable y como que atacar directamente los derechos fundamentales del trabajador, como lo son el no pago de los salarios o el no pago de la seguridad social, dado que esto ya afecta la subsistencia vital pues, de los trabajadores. Huelga solidaria, que consiste en la facultad de los trabajadores que pertenezcan o no a los sindicatos para participar en la huelga que promueva otra empresa. También dentro de todo lo que leí, habían unas que ya eran sectoriales, que es, digamos, la de maestros, o sea, de un propio o de un solo gremio. Hay otras que hay que confundir, no sé si esto también hace parte de pronto instructora dentro de los tipos, que ya son las huelgas de brazos caídos, que es cuando los trabajadores están como en las instalaciones y permanecen sin trabajar, pero ahí. Dentro de las instalaciones, correcto, sí. Ajá. Lo que pasa es que en cuanto a tipos de huelga podemos encontrar muchísimas. Pasa casi lo mismo que pasa con la negociación colectiva. De acuerdo al tipo de negociación, pues así mismo también se da muchas veces el tipo de huelga. Entonces, tenemos huelgas, por ejemplo, de acuerdo a la extensión de la huelga, puede ser general, sectorial, de empresa directamente. Entonces, pasa lo mismo que la negociación colectiva y los tipos de sindicatos. Puede ser solamente de empresa, entonces la sola empresa hace su huelga, o si es ya más extensa en cuanto a región, pues también asimismo se va a hacer la huelga. Puede ser por modalidad de protesta, entre la que está la que mencionabas de los brazos caídos. Hay huelga de celo, la huelga japonesa, la de ocupación, de solidaridad, la intermitente, la revolucionaria, y hay otros tipos de huelgas como las legales e ilegales y las huelgas salvajes. Entonces, hay muchísimos tipos de huelgas. En Colombia, directamente hay 4 tipos de huelgas. Está la contractual, la imputable al empleador por solidaridad y las relacionadas con fines políticos, económicos y sectoriales, que son las que hemos visto que ha pasado muchas veces, se forma la huelga, pero también genera también disturbios a nivel nacional, a nivel de todo país. Entonces, en este momento, las que mencionaste son las que directamente en Colombia sí se presentan. ¿Listo, Paula? Muchas gracias. Paola, cuéntanos el objetivo de las huelgas. ¿Cuál es? Bueno, profe, el objetivo de la huelga es que los trabajadores puedan presionar de forma pacífica que los trabajadores, perdón, puedan presionar de forma pacífica a los empleadores para que atiendan sus reclamos. Busca mejorar salarios, condiciones de trabajo, beneficios o solucionar problemas como despidos injustos. También sirve para defender derechos que no están respetando para así llegar a acuerdos justos. Correcto, entonces el objetivo de la huelga no solamente el derecho de un solo trabajador, sino pueden ser de uno solo o de varios. Están siendo como tal vulnerados sus derechos y nos sirven precisamente para eso, para generar presión, para que esos derechos vuelvan a ser restituidos. Muchas gracias, Paola.
Laura, cuéntanos qué requisitos se deben cumplir para poder realizar la huelga. Bueno, encontré que existen 6 requisitos generales que se deben cumplir para una huelga. El primero es que debe tener un objetivo lícito. Este cuente con que el fin de la defensa de los intereses laborales de los trabajadores, como mejores condiciones de trabajo, incremento salarial, la seguridad social, el cumplimiento del trabajo colectivo, la defensa de los derechos laborales. Otro requisito es ser pacífica, no implicar violencia, daños a la empresa, amenazas ni impedir el derecho al trabajo de quienes no participan. El tercer requisito es que debe ser acordada por la mayoría de los trabajadores. Debe haber una votación o acuerdo entre los trabajadores. En muchos casos, debe haber mayoría absoluta o según reglamento interno del sindicato. El cuarto requisito, debe haber un aviso previo o previo aviso. Se debe notificar con anticipación a la empresa y a las autoridades laborales, como la Secretaría del Trabajo o Ministerio de Trabajo. Este aviso debe incluir la fecha de inicio, los motivos de la huelga y los nombres de los representantes. El quinto requisito es que debe seguir los procedimientos legales. Si hay un sindicato, este debe llevar el proceso conforme a la ley. Se deben agotar mecanismos en conciliación y el diálogo antes de llegar a la huelga. En algunos países esto ocurre. El sexto requisito y último es que no debe afectar servicios esenciales sin medidas mínimas. Si la huelga afecta servicios esenciales como la salud, electricidad, agua, transporte público, entre otros, se debe garantizar un mínimo de funcionamiento para no poner en riesgo a la población. Estos fueron los requisitos que encontré. Muy bien, Laura. Exactamente eso es lo que se debe cumplir para poderlas realizar. Si no, lastimosamente, las entidades que regulan o vigilan como tal cada una de las ciudades, de las regiones, van a pensar que no es una huelga, no es algo puntual de una vulneración de derechos y por el contrario van a pensar que de pronto es una retaliación, es algún tipo de agresión y pues van a ir en contra de las personas que están haciendo esa huelga. Por eso es importante cumplir con cada uno de los requisitos. Jean-Claude, recuérdanos cuáles son esas etapas del derecho a la huelga, de cómo realizar esa huelga. Sí, señora. Las etapas de la huelga pueden variar un poco según la legislación de cada país, pero en términos generales sigue siendo un proceso regulado para garantizar que sea legal y ordenado. Tenemos el planteamiento del conflicto, la negociación directa, mediación o conciliación, votación de la huelga, aviso previo, inicio de la huelga, el desarrollo y la finalización de la huelga. Esas son las etapas. Exacto, lo que mencionábamos hace un momento en la explicación de la temática, cuando decíamos que la negociación colectiva puede ser un proceso corto como puede ser un proceso largo. Cuando se llega a la huelga, todo este proceso se tiene que realizar para poder exigir el cumplimiento de los derechos que fueron como tal violentados y que como tal sean restituidos. Entonces, hace parte de ese proceso de negociación colectiva desde el momento en que se plantea cuál fue ese derecho vulnerado, se genera ese pliego de peticiones, se hace la negociación directa del sindicato con la empresa y de ahí todos los procedimientos a seguir hasta el punto en que pues ya necesariamente tenemos que hacer la huelga como forma de presión y en última instancia desarrollarla y finalizarla. Cuando ya hacemos una huelga, estamos esperando ya prácticamente es la participación directa del gobierno para ayudar a mediar la situación y que se pueda resolver lo más pacífica posible. ¿Cómo podemos darla por terminada, Valentina? Bueno, yo encontré estas 5 formas de terminación de la huelga. La primera es por acuerdo entre las partes, es decir, cuando el empleador y los trabajadores llegan a una reunión colectiva o a un acuerdo directo, pues que soluciona ya el conflicto. La segunda es por decisión de los trabajadores, es cuando, por ejemplo, la mayoría de los trabajadores en huelga decide por medio democrático finalizar la huelga y darla por terminada y regresar a sus labores. La tercera es por laudo arbitral,
Es decir, si las partes se someten a conflicto a un tribunal de arbitramiento, y pues ahí la huelga finalizaría al emitirse el laudo obligatorio. La cuarta es por orden de la autoridad competente, es decir, ahí ya ingresa el Ministerio de Trabajo o un juez para declarar la ilegalidad de la huelga. En este caso, los trabajadores deben regresar a sus labores de inmediato. Y la quinta es por vencimiento del término legal. Algo que encontré muy interesante es que en Colombia la huelga se puede sostener máximo 60 días según calendario. Y ya cuando se vence este tiempo, los trabajadores deben optar entre volver al trabajo o acudir a un tribunal de arbitramiento. Entonces, esas fueron las 5 que encontré. Exacto, Valentina, muy bien. Aquí para complementar la información, yo les agregué lo que está dentro de la segunda hoja. Entonces, las huelgas más importantes que hemos tenido en el país en los últimos años fue el paro nacional del 2019, que fue una ola de protestas que duró varias semanas y que se considera la primera fase del estallido social que tuvimos en el 2021, donde hubo cacerolazos, manifestaciones masivas, principalmente el 21 de noviembre. De ahí hay otro importante que fue el paro nacional agrario del 2013, que fue un paro organizado por el sector agrario para exigir mejores condiciones laborales y pues que hubiera un cumplimiento de los acuerdos que ya se habían establecido con el gobierno de una manera anticipada. Y creo que el que más recordamos fue el último realizado, que fue el paro del 2021, que fue un año en el que realmente estuvo marcado por muchas protestas, no solo en Bogotá, sino a nivel nacional, y a los cuales pues hicieron que se presentara el estallido de los conflictos sociales que tuvimos en el país, que vimos que esa huelga terminó realizándose también otro tipo de manifestaciones, terminó en agresiones y pues lastimosamente fueron muchísimas las personas que estuvieron afectadas allí. Entonces pasó de ser una huelga legal a convertirse en situaciones que ya afectaban la salud y la integridad de las demás personas. En cuanto a las normas, hay normas nacionales e internacionales que amparan ese derecho a la huelga, que nosotros podamos como trabajadores realizar un proceso de huelga. A nivel nacional está la Constitución Política en el artículo 56, que nos dice que consagra ese derecho a la huelga, salvo en servicios públicos esenciales definidos por el legislador. Todo lo que tiene que ver con la salud, con la parte del mínimo vital que necesitamos cada una de las personas. El Código Sustantivo de Trabajo en el Código 420, artículo 429, que dice que hay un derecho a la huelga, estableciendo qué es la suspensión colectiva, temporal y pacífica del trabajo y las condiciones que debe tener la huelga para poderlo realizar. Y como tal, la Corte Constitucional emite las sentencias, la C-1369 del 2000 y la C-858 del 2008, que amparan que se puedan realizar huelgas a nivel nacional. A nivel internacional está el Convenio 87 de la OIT, que nos habla todo sobre la libertad sindical, garantías, cómo puede ser el proceso, cómo deben ser los sindicatos para poder defender los intereses. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que lo reconoce como un derecho fundamental, o sea, la huelga es un derecho fundamental que podemos acceder, y el Convenio Americano sobre los Derechos Humanos, que también reconoce y protege el derecho a la huelga. Es decir, la huelga las hacemos sí o sí porque existen, porque podemos validarlas y tenemos como tal ese punto que nos ampara tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Las prohibiciones que tiene la huelga como tal es que se deben acabar, se deben parar en su momento, es decir, ponerles punto final cuando implica violencia contra otras personas. Lo que sucedió en el estallido social del 2021. En el momento en que empezaron a haber olas de violencia, ahí se tuvo que discernir ya acabar totalmente la huelga porque se estaba poniendo en riesgo la integridad de las personas que hacían parte de este proceso de la huelga. No se pueden hacer huelgas si es por motivo político, ajenas a intereses profesionales directamente de los trabajadores o huelgas por empleados de servicios públicos esenciales cuya interrupción afecte la vida o la salud de la comunidad. Es decir, en el gremio, por ejemplo, de la salud, no todos los médicos, las enfermeras pueden participar dentro de la huelga porque tiene que haber personal atendiendo sí o sí los hospitales, los centros médicos,
porque al momento de llegar a una persona afectada en su integridad, tiene que haber alguien que la pueda atender. Entonces, no puede todos los del gremio estar directamente en la huelga porque se está invalidando los derechos de otras personas. También se prohíben si hay restricciones para funcionarios públicos y en servicios que por su naturaleza no se pueden ver interrumpidos. Como mencionamos, la parte de la salud no se puede como tal generar todas las personas estar en la huelga porque pues estamos afectando a los demás. Entonces, con esto reconocemos pues realmente la funcionalidad que tiene la huelga y el cómo la podemos desarrollar. Entonces, chicos, igual que en la anterior, botoncito compartir, le van a dar descargar, documento tipo de archivo PDF estándar y descargan las 2 hojas para que puedan cargarla en la plataforma. Esta evidencia la van a cargar donde dice infografía sobre la huelga. Es decir, sería la evidencia número 6 de lo que llevamos de la competencia de ejercer derechos. Chicos, preguntas, inquietudes que tengan sobre lo que hemos visto el día de hoy. ¿Ninguna? Listo. Entonces. Mi parte no, señora, todo claro. Vale, perfecto. Entonces, recordemos que hasta el momento hemos visto 2 resultados de aprendizaje. El primer resultado de aprendizaje lo trabajamos la sesión anterior, en el que trabajamos el taller y se explicó cómo se debe realizar el foro sobre características del trabajo en el contexto local. El día de hoy trabajamos las actividades correspondientes al segundo resultado de aprendizaje. La primera, el informe sobre el trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo, que lo hicimos a través del Quizzes. El foro, explicamos sobre el foro del convenio colectivo del trabajo y la libertad sindical, y trabajamos, hicimos en grupo, el gráfico sobre la negociación colectiva y esta última, la infografía sobre la huelga. El ideal es que en la próxima sesión que tengamos dentro de 8 días, es decir, el 18 de septiembre, vamos a trabajar mapa mental violación de derechos humanos, también lo trabajamos en grupo dentro de la sesión. Foro estudio de caso no lo vamos a trabajar, esta es una evidencia que debería traer inmersa en el material de trabajo, es decir, los casos para poderlos estudiar, pero no lo trae la plataforma, entonces por ende vamos a omitir este foro. Esa es la única actividad que no vamos a realizar. Realizamos el cuadro comparativo sobre el derecho de petición y acción de tutela y explicamos la actividad sobre el texto argumentativo. Esta sería nuestra siguiente sesión para completar 3 sesiones y pues seguir desarrollando las correspondientes pues a la competencia. ¿Listo? Paula, tienes la mano alzada, te escucho. Sí, señora instructora, buenas noches. Una consultica. Ese foro de estudio de caso que no se hace, no se carga nada. Lo pregunto es porque hasta donde tengo entendido, tenemos que tener todas las evidencias calificadas para que al finalizar también el proceso de la práctica y demás, pues uno como que se pueda certificar. Tengo como esa duda. Sí, efectivamente para cada competencia todas las evidencias deben estar cargadas, pero pues al ser esta evidencia no contar con el material de apoyo, yo la inhabilito para que pues no cuente al momento de evaluar la competencia. Es decir, hay 2 evidencias en este momento. Al inhabilitarla solamente a ustedes les va a quedar, valga la redundancia, hábil 11 evidencias que ustedes deben cargar para poder aprobar la competencia. Entonces ahí no habría inconveniente. Muchas gracias. Vale. Ya todos descargaron el documento, ¿cierto? La infografía. Señora. Listo, perfecto, chicos. Entonces, por hoy vamos a dejar hasta ese punto. Nos volvemos a encontrar el 18 para las siguientes actividades correspondientes al tercer resultado de aprendizaje. Muchas gracias por la participación, por la atención a la sesión. Que tengan una feliz noche, chicos. Que descansen. Feliz noche, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Feliz noche.